Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de PC Android. Mi nombre es Andrés y hoy te voy a enseñar la forma correcta de llenar una hoja de vida o currículum vitae para que puedas conseguir el trabajo que quieras. Estas hojas de vida que te voy a dar son actualizadas del 2021. Ya sabes que cada año va cambiando de formatos, entonces esta es la que te va a servir en este 2021. Comencemos. Bueno, aquí tengo dos tipos de hojas de vida. Una hoja de vida para personas que tienen experiencia laboral o ya han trabajado en alguna empresa. Y esta es una hoja de vida para personas que no tienen experiencia laboral o no han trabajado aún. Normalmente son personas que son bachilleres recién salidos del colegio o personas que han salido de la universidad y todavía no trabajan. Esto es para personas que ya han trabajado en varias empresas y vamos a comenzar con las que no han trabajado y no tienen ninguna experiencia laboral. Estos formatos o estas hojas de vida yo te los voy a dejar. Lo puedes encontrar en mi página web, la cual la puedes encontrar en la descripción de este video. Ingresas a mi página web y te voy a dar 5 modelos o 5 formatos para que puedas escoger la hoja que tú quieras, la que te guste. Una vez que descargues este formato, le abres en Word y ahí puedes editar escribiendo, nada más. Sí, comencemos. Le abrimos. Una vez que descargues, le abres, tal como puedes ver, y aquí ya puedes comenzar a llenar. Solo debes cambiar los datos que puedes ver aquí. Por ejemplo, comencemos con tu nombre y apellido. Simplemente borras esto donde dice tu nombre y apellidos y pones tu nombre y apellidos. Pones Andrés. En este caso pongo Javier. Debes poner completos, eso sí, siempre completo. Para las hojas de vida debe ser completo. Aquí pones tu imagen, tu foto. Para poner tu foto lo que debes hacer es ya tener una foto previa. Como puedes ver aquí tengo una foto previa, cualquier foto pero que se vea normalmente el rostro, eso es bien importante. Una vez aquí en el formato que te di, le señalas la imagen que está aquí, solo es una imagen para cambiar, señalas y te vas donde dice insertar, aquí en Word, cliques ahí, de ahí te vas donde dice imágenes, cliqueas y pones este dispositivo, o sea, en tu computadora, te vas a escritorio y buscas tu foto. Aquí está mi foto, selecciono y listo, mira, como puedes ver salió bien grande. Para poderla modificar y al mismo tamaño que esta, simplemente seleccionas la foto. Te vas aquí en este menú, te vas donde dice formato y después bajas donde dice ajustes de texto. Clicas ahí y de ahí bajas donde dice transparente. Clicas de nuevo ahí. Una vez hecho eso, te vas aquí donde está esta bolita y arrastras hasta achicarla. Mira, vas achicando ahí, listo. Una vez chiquito, coges, le arrastras y le mueves a donde está la imagen, la otra. Listo. Si quieres la agrandas un poquito más, ahí está, mira. Como puedes ver, eso debes hacer. Una vez hecho eso, sigues llenando. Aquí, donde están nuestros corchetes, debes poner tu especialidad, o sea, en lo que te graduaste en la universidad o lo que tienes conocimiento. Si eres bachiller, tienes conocimiento de algo, pues pones tu especialidad, lo que tienes conocimiento. Tú ya debes ver en la empresa que vas a trabajar y poner tu especialidad y en el sector que vas a trabajar. Vamos a datos personales. En datos personales aquí simplemente cambias, aquí va el número de celular o el número de teléfono, cambias. Tu correo electrónico cambias. Aquí añades la ciudad y el país donde vives. Y por ejemplo mi correo pongo y aquí Ibarra, Ecuador, listo. Ahora vamos donde sobre mí, esto es bien importante. Aquí lo que debes hacer es agregar una pequeña descripción de 3 renglones. 3, no pasas de 3. ¿Dónde debes poner en esa descripción? Escucha bien. Una pequeña descripción en la que te presentes. Saludas, dices algo como una carta, saludas. Y después explicas tus motivaciones laborales. ¿Qué te motiva a laborar? ¿Qué te motiva a trabajar? ¿Por qué quieres trabajar? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres ayudar en tu casa? Eso pones. ¿Y por qué te gustaría trabajar en esa empresa? ¿Por qué? ¿Quieres ganar conocimientos? ¿Esa empresa es importante para tu vida? Yo qué sé, puedes ponerle así. Entonces le pones ahí, eso ya es sobre mí, 3 renglones, suficiente. Después pones formación académica.
Información académica debes poner. Si tienes tu título de universidad, pones aquí el año en el que te graduaste, cambias. Por ejemplo, yo cambio aquí 2010. Y el título que sería en el título en que obtuviste. Yo, por ejemplo, pongo ingeniería y pongo eléctrico, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Listo. Y aquí pones en la universidad. Yo pongo aquí la universidad. En la universidad que me gradué, pongo aquí Técnica del Norte. Listo. La ciudad Ibarra. Y el país Ecuador. Listo. Como puedes ver, así nada más debes cambiar. Eso es todo. Una vez hecho eso, lo que debes hacer es, si es que tienes otro título, le agregas aquí. Le vas poniendo aquí, igual cambias como acá, cambias aquí. Listo. Si es que no tienes título y eres un bachiller, pones en el año en que te graduaste en el colegio, o si eres bachiller, y aquí pones en qué saliste. Por ejemplo, normalmente salen, bueno, ahora no sé, antes salían físico, matemático, químico, biólogo, la especialidad que se dice en el colegio. Si no hay especialidad, solo pones aquí el año y bachiller. ¿En qué colegio? En la ciudad y el país, nada más. Suficiente. Esto de aquí lo puedes borrar. Si no tienes un título universitario, simplemente suprimes. Si no, en tal caso, pues le dejas ahí. Aquí formación complementaria. Información complementaria quiere decir, si acabaste la universidad y seguiste, por ejemplo, un posgrado o un masterado o un doctorado, aquí le pones igual el año, cambias igual que acá, y que seguiste masterado en qué, le pones aquí. Y en la universidad donde seguiste, la ciudad y el país, igual que acá. En el caso de que no tengas ningún masterado, ninguna cosa, pero si eres un bachiller y seguiste un curso, por ejemplo, de electricidad, un curso de mecánica, aquí le puedes agregar el año en que hiciste el curso de que fue, curso de mecánica, de electricidad, de contabilidad, en el lugar donde lo hiciste, en la ciudad donde hiciste y en el país. El lugar puede ser una institución, yo qué sé. En el caso de que no tengas ningún curso, simplemente esto le borras, no hay ningún problema. Para una persona sin experiencia es esto, ¿no? Sin experiencia laboral. Ahora vamos a actividades realizadas. Actividades realizadas, si es que estuviste en una universidad de ley y acabaste titulación, debiste seguir actividades de pre-profesionales o prácticas o pasantías. Entonces aquí debes agregar el año donde hiciste las prácticas, el puesto. Por ejemplo, yo hice en el 2009 mis prácticas preprofesionales en un hospital. Entonces aquí pongo el año, el puesto. El puesto fue de mantenimiento eléctrico. La actividad realizada hice mantenimiento eléctrico y fueron prácticas preprofesionales. Eso le pongo aquí entre paréntesis prácticas. En el lugar que hiciste, por ejemplo, el lugar yo hice en un hospital de mi ciudad. La ciudad, en la ciudad que hiciste, y el país. Listo. Lugar, ciudad y país. Y aquí una pequeña descripción de las tareas que... Esto es opcional. Si quieres pones, si no, no pones. Si quieres, pues poner lo que hiciste. Yo, por ejemplo, hice mantenimiento eléctrico, inspección eléctrica, reparación eléctrica, reparar alumbrados, todo eso pues hice aquí. Entonces yo pongo una descripción separado de comas, nada más. Ahora nos vamos a referencias. En el caso de que tú eres un bachiller y no tienes ninguna actividad de prácticas ni nada de esto, borras esto, quitas esto de actividades realizadas, borras, sencillamente. Ahora vamos a referencias personales. En referencias personales pones, las referencias personales son bien importantes cuando buscas trabajo. Puedes poner 2 si no tienes experiencia, o 3 también, no importa, de personas que conozcan cómo eres, y puede ser un familiar, un amigo. Entonces pones el nombre aquí. Es muy importante si es que tienes algún conocido de algún trabajo que hayas estado haciendo mientras estudiabas, puedes ponerle aquí el nombre y el teléfono para que le llamen y constatar esta información. Ahora debes poner por lo menos 2. Ahora vamos a idiomas. En idiomas pones el idioma en que aprendiste. Por ejemplo, aquí si hables inglés, yo te recomiendo que siempre pongas inglés. Y el nivel de dominio, aquí debes poner el nivel de dominio. En este caso yo sí sé básico. Tú debes poner, si no sabes inglés, igual pones nivel
básico. Incluye un número de acreditación. Eso sí, esto es opcional. Yo te sugiero que esto no pongas, simplemente borras. Aquí, si es que tienes otro conocimiento o otro idioma, simplemente agregas, pones otro idioma. Francés, nivel tal, igual como está acá. Vamos a otros datos de interés. En otros datos de interés, si tienes carnet de conducir, le agregas. Puede ser A, B, C, agregas. Si tienes vehículo propio, agregas. Yo en mi caso, como no tengo, simplemente esto tú debes borrar si es que no tienes. Y aquí dice disponibilidad de viajar. Si tienes disponibilidad de viajar, le dejas tal cual. Si tienes disponibilidad de cambiar de residencia, le dejas tal cual. Si no tienes esto, le pones aquí no. Yo, por ejemplo, no tengo disponibilidad. Pero yo recomiendo que si no tienes experiencia, esto de ley debe ir, porque para ganar experiencia puedes viajar y ganas mucha experiencia. Una vez hecho eso, guardas con tu nombre, hoja de vida con tu nombre, y eso le envías a la empresa. Ahora todo es por digital, le envías. Si te toca llevar personal, imprimes y le das. Solo la hoja de vida, no hay necesidad de poner más documentos, no es tan importante. Antes sí era, ahora no. Llevas tu hoja de vida y después cuando seas seleccionado te va a pedir papeles que verifiquen todo lo que has llenado aquí, como copia de la cédula, tu papeleta de votación, si tienes un título como ves, como tengo un título de ingeniero, debes llevar tu título de bachiller, si es que tienes título de bachiller. Si tienes algún curso de posgrado, llevas tu curso de posgrado. Si tienes un curso de inglés, llevas tu curso de inglés. Si tienes un curso de mecánica, llevas tu certificado de curso de mecánica. Todos son certificados, debes llevar. ¿Qué más debes llevar? Tu carnet de conducir si tienes tipo B. Y lo demás, ellos ya te piden lo que necesitas. Listo, todo eso debes hacer. Una vez hecho eso, si es que te llaman seleccionado, yo sé que si llenado una hoja de vida de este estilo, sí te seleccionan. Así que eso es todo cuando no tienes experiencia, llenar una hoja de vida. Vamos a ver con experiencia laboral o experiencia trabajando. Aquí tenemos el formato. Igualmente los formatos, te dejo 5 en mi página web que puedes encontrar aquí en la descripción del video para que puedas descargarle ahí. Entonces vamos a abrir el segundo y vamos a ver cómo se llena. Este es más igual que el otro, simplemente cambias foto, cambias todo, nombre. Aquí agregas el teléfono después de los 2 puntos, el email. Aquí cambias por esto la dirección, la ciudad, el país. Y aquí en objetivo profesional ya debes poner tus objetivos profesionales. Lo que quieres, lo que sabes, los conocimientos que sabes, los conocimientos afines al puesto que vas a trabajar. Tienes que ser unos conocimientos de acuerdo al puesto. Y el por qué te interesa trabajar en ese puesto y qué vas a aportar en la empresa. Aquí ya te dice lo que debes poner clarito. Solo debes cambiar poniendo tu información. Ahora vas a información académica. En información académica debes poner el título de tu carrera, de lo que te has graduado en la universidad, o el título de bachiller en el que te graduaste. Igualmente, el mes, debes poner el mes y el año que te graduaste o saliste de los estudios, y el centro digamos el lugar donde estudiaste, la universidad y eso. Aquí el lugar de estudios, pues la ciudad y el país. Solo debes cambiar estos datos. Después pones formación complementaria. Aquí debes poner, ya sea si tienes un masterado, un doctorado, agregas por cada uno. Masterado en tal, el lugar donde estudiaste, el mes y el año en que te graduaste. Igual, doctorado, si es que solo tienes uno, simplemente estos otros les borras, le dejas uno ahí. Igualmente, si eres una persona bachiller, pero tienes un curso de mecánica, un curso de electricidad, igual le agregas aquí curso en electricidad, la institución donde hiciste el curso, el mes y el año donde saliste del curso. Si es que eres un bachiller pero has seguido un curso. Pero si eres un universitario y has seguido un masterado, le agregas esto. Igual, si es que eres un universitario y tienes algún curso aparte, también le agregas. Ahora, aquí esa es la parte importante. En experiencia profesional, debes agregar aquí, cambiar los datos por cada uno, por cada experiencia laboral. Por ejemplo, experiencia laboral quiere decir en los trabajos que has estado, y aquí debes ir cambiando. En el primer trabajo que hayas estado, cambias el mes y el año. Cambias el mes y el año en el que iniciaste en el trabajo. Después pones aquí el mes y el año en el que terminaste de trabajar en esa empresa. Simple, solo debes cambiar mes y año en que comenzaste, mes y año en que terminaste. Aquí pones el nombre del puesto, por ejemplo, puedes poner auxiliar contable, lo que digas, si eres contador, si has estado en una empresa mecánica,
de una mecánica pones auxiliar de mecánica, si eres eléctrico, auxiliar eléctrico, en cualquier, la cuestión es pones el empresa, el nombre del puesto en que estabas. Después pones aquí la empresa y después pones la ciudad. Y aquí enumeras las funciones, unas 5 cosas que has hecho en tu trabajo, de 3 a 5. Por ejemplo, si hiciste, yo qué sé, si fuiste eléctrico, pones mantenimiento eléctrico, reparaciones eléctricas, inspecciones eléctricas, reparación de luminarias, todo eso pones aquí. En unas 5 insuficientes, separados de coma, nada más. Aquí pones el siguiente trabajo, el mes, el año en que iniciaste, el mes, el año en el que finalizaste, el nombre del puesto, la empresa, la ciudad y enumeras las funciones que hiciste en esa otra empresa. Te recomiendo que aquí, no te recomiendo, debe ser obligatorio que aquí pongas las empresas donde tú tengas un certificado. Por ejemplo, de cada empresa siempre te van a dar un certificado laboral al momento de salir que se te va a ayudar para buscar otros trabajos. Si es que no tienes, debes ir a esa empresa y pedirla y para que te ayuden con ese certificado. En cada una de estas. Si tienes aquí, por ejemplo, 2, si tienes 3, has trabajado en 3 o en más, simplemente agregas control C y le agregas aquí. Le agregas, mira, agregas otras, solamente haces control C, control V y copias. En el caso, con 2 que hayas trabajado es suficiente. Si no tienes un certificado laboral de estos, no te va a servir porque al momento de que salgas elegido, después de ver tu hoja de vida, te van a pedir los certificados para comprobar que si has trabajado aquí. Estos debes de poner aquí los trabajos con certificado. ¿Entiendes? Ya, una vez aquí, ahora pasamos acá en informática. En esta parte de informática lo que debes poner es, esto es el nivel de conocimiento Office, que es Word, Excel, de computación. Entonces Microsoft Office a nivel usuario, si es que no tienes conocimiento, simplemente aquí le pones básico. Si es que tienes más o menos un conocimiento, pones medio. Si es que tienes bastante conocimiento en Excel, en Word y en esas cosas, pones avanzado como está aquí. Si no, pues si no tienes conocimiento, simplemente le dejas en básico. O sea, cambias aquí avanzado por básico. Programas específicos. Programas específicos quiere decir qué programas utilizaste en tu estudio cuando estabas estudiando o qué programas utilizaste cuando hiciste algún curso. Por ejemplo, yo en mi ejemplo, yo utilicé AutoCAD cuando estudié, como puedes ver aquí, AutoCAD. Y el nivel que tengo es medio, tengo un conocimiento medio. Si tú utilizaste otro programa, le añades, pones el nivel de conocimiento que tienes. Este lenguaje es de programación, esto no le debes cambiar, esto no sirve porque solo es para personas que tengan conocimiento de computación avanzada, o sea, programan en código. Ahora nos vamos a idiomas. En idiomas pones inglés y aquí pones el nivel hablado, si es alto, si es bajo, medio o alto. Igual en escrito, si es alto, si escribes inglés, ¿qué nivel escribes? Tanto bajo, medio, alto. Si es que sabes otro idioma como francés, igual pones lo mismo. Si es que no sabes, simplemente borras. Si sabes otro idioma, le agregas. Así debes hacer. En referencias personales, igual debes agregar 3 personas. Yo te recomiendo que agregas 3 personas. Ya cuando eres una persona que ha trabajado, agregues un familiar, un amigo y una persona que te conozca de estos trabajos donde has estado y que te dé como referencia positiva. Y el teléfono de cada uno para que los llamen. Después otros datos de interés, pones el carnet. Si tienes ABCs, igual que en el anterior que vimos, si tienes vehículo propio, si tienes disponibilidad de viajar. Si no tienes disponibilidad de viajar, aquí pones no disponibilidad de viajar para que sepan, porque si no te pueden estar preguntando. Eso es todo, así se llena, así de sencillo. Espero que te sirva. Igual guardas, envías por digital y después ya te llamarán cuando salgas a elegir. Yo creo que sí. A ellos les gusta algo sencillo, no les gusta nada de lujos, simplemente quieren ver lo que sabes y después ya es otra cosa. Ya. Espero que te sirva este video, recuerda que puedes compartir, suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Chao.